Rosario Mendoza, una mujer de 55 años con el pelo canoso, recogido en un moño apretado, se apeó del autobús frente a la majestuosa mansión Álvarez. Con su vieja maleta en una mano y un bolso desgastado en la otra, se detuvo un momento para admirar la imponente fachada. «¡Ay, Dios mío!», murmuró para sí misma. «¿En qué me he metido?». Con paso decidido, Rosario se acercó a la reja de entrada y tocó el timbre. Una voz crujiente salió del intercomunicador. «¿Sí? ¿Quién es?». «Buenos días», respondió Rosario, aclarándose la garganta. «Soy Rosario Mendoza, la nueva ama de llaves». La reja se abrió con un chirrido y Rosario avanzó por el camino de grava hacia la entrada principal. Una joven mucama la recibió en la puerta. «Bienvenida, señora Mendoza. Don Francisco la espera en la biblioteca. Por aquí, por favor». Rosario siguió a la mucama por un pasillo largo, sus ojos recorriendo las paredes adornadas con cuadros antiguos y fotografías en sepia. El aroma a madera pulida y flores frescas llenaba el aire. Al entrar en la biblioteca, Rosario se quedó sin aliento. No fue la grandeza de la habitación lo que la impactó, sino un retrato colgado sobre la chimenea de mármol. Era el rostro de su madre, joven y radiante, tal como Rosario la recordaba de su niñez. «¿Mamá?», susurró, olvidando por un momento dónde estaba. «Teoshin ya está aquí». Una voz profunda la sacó de su asombro. Don Francisco Álvarez, un hombre de unos 60 años, cabello entrecano y porte distinguido, se levantó de su sillón de cuero. «Bienvenida, señora Mendoza. Espero que esté lista para comenzar». Rosario apartó la mirada del retrato con dificultad y se enfocó en su nuevo patrón. «Sí, don Francisco. Estoy lista para empezar cuando usted lo indique». Mientras don Francisco le explicaba sus responsabilidades, Rosario no podía evitar lanzar miradas furtivas al retrato. ¿Cómo era posible que su madre, una mujer sencilla de un pueblo pequeño, estuviera retratada en la mansión de una de las familias más ricas de la ciudad? «¿Alguna pregunta, señora Mendoza?», inquirió don Francisco al terminar su explicación. Rosario titubeó un momento. Tenía 1000 preguntas, pero sabía que no era el momento adecuado para hacerlas. «No, señor. Todo está claro. Excelente. Petra, la mucama, le mostrará su habitación. Mañana comenzará oficialmente sus labores». Mientras seguía a Petra fuera de la biblioteca, Rosario echó una última mirada al retrato de su madre. Algo le decía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y que los secretos ocultos en esta mansión cambiarían su destino para siempre. El primer día oficial de Rosario en la mansión Álvarez comenzó temprano. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, arreglándose frente al pequeño espejo de su habitación. Se alisó el uniforme gris con manos temblorosas, respirando hondo para calmar sus nervios. «Tú puedes, Rosario», se dijo a sí misma. «Has trabajado duro toda tu vida. Esta casa no será diferente». Salió de su habitación y se dirigió a la cocina. Para su sorpresa, no estaba sola. Una mujer elegante de cabello plateado estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando un café. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa amable. «Usted debe ser la señora Mendoza. Yo soy Isabel Álvarez». Rosario hizo una pequeña reverencia. «Buenos días, doña Isabel. Es un placer conocerla». «El placer es mío», respondió doña Isabel. «¿Le apetece un café?». Rosario asintió agradecida por la amabilidad inesperada. Mientras doña Isabel le servía una taza, Rosario no pudo evitar notar lo diferente que era esta mujer de las patronas que había tenido en el pasado. «Dígame, señora Mendoza», comenzó doña Isabel, «¿de dónde es usted?». «De un pueblito llamado San Miguel de Allende, señora», respondió Rosario. «Aunque hace muchos años que vivo en la ciudad». Doña Isabel pareció interesarse. «San Miguel de Allende, qué coincidencia. Nosotros solíamos pasar los veranos allí cuando éramos jóvenes». El corazón de Rosario dio un vuelco. ¿Podría haber alguna conexión entre esto y el retrato de su madre? Antes de que pudiera indagar más, don Francisco entró en la cocina. «Buenos días, señoras», saludó. «Rosario, necesito que revise el inventario de la bodega hoy. Y, por favor, asegúrese de que la sala esté lista para la reunión de esta tarde». «Sí, señor», respondió Rosario,
poniéndose de pie rápidamente. Mientras se dirigía a la bodega, Rosario no podía dejar de pensar en el retrato y en las palabras de doña Isabel. ¿Qué secretos guardaba esta familia y cómo se conectaban con su pasado? En la bodega, Rosario se sumergió en su trabajo, contando botellas de vino y cajas de provisiones. Pero su mente seguía divagando hacia el misterio que la rodeaba. De repente, algo captó su atención. En un rincón oscuro de la bodega, medio oculta detrás de unas cajas, había una vieja maleta de cuero. Rosario se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Con manos temblorosas abrió la maleta. Dentro encontró un montón de papeles amarillentos y fotografías antiguas. Y allí, en la parte superior del montón, había una foto que le cortó la respiración. Era su madre, joven y sonriente, de pie junto a un hombre que se parecía mucho a un don Francisco más joven. Rosario cerró la maleta de golpe al oír pasos que se acercaban. Rápidamente volvió a su tarea, pero su mente daba vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación había tenido su madre con los Álvarez? Mientras subía las escaleras para preparar la sala de reuniones, Rosario se prometió a sí misma que llegaría al fondo de este misterio, sin importar lo que costara. Pasaron los días, y Rosario se fue adaptando a la rutina de la mansión Álvarez. Sin embargo, el misterio del retrato y la fotografía que había encontrado en la bodega no dejaban de rondar sus pensamientos. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Rosario se encontró a solas con don Francisco. El hombre parecía distraído, mirando por la ventana con aire melancólico. «Don Francisco», se atrevió a decir Rosario, «disculpe mi atrevimiento, pero ¿puedo preguntarle sobre el retrato de la chimenea?» El hombre se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y algo que Rosario no pudo identificar. «Tristeza, quizás. Es una vieja amiga», respondió después de un largo silencio. «Alguien muy especial de mi juventud». Rosario sintió que el corazón le daba un vuelco. «Se parece mucho a mi madre», dijo en voz baja. Don Francisco la miró fijamente, como si la viera por primera vez. «¿Su madre?», preguntó con voz tensa. «¿Cómo se llamaba su madre, Rosario?» «María Mendoza». El rostro de don Francisco palideció. Sin decir una palabra más, salió apresuradamente de la biblioteca, dejando a Rosario confundida y con más preguntas que respuestas. Esa noche, Rosario no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, repasando una y otra vez la extraña reacción de don Francisco. ¿Qué conexión había entre él y su madre? ¿Por qué nunca le había hablado María de los Álvarez? Al día siguiente, Rosario notó que don Francisco la evitaba. Cada vez que entraba en una habitación donde él estaba, el hombre encontraba una excusa para salir. Esta actitud solo aumentó su determinación por descubrir la verdad. Decidida a encontrar más pistas, Rosario aprovechó un momento en que la casa estaba vacía para volver a la bodega. Buscó la maleta que había encontrado antes, pero para su sorpresa, ya no estaba allí. «¿Buscas algo, Rosario?» La voz de doña Isabel la sobresaltó. Rosario se giró sintiéndose como una niña atrapada haciendo una travesura. «Yo solo estaba organizando un poco, señora». Doña Isabel la miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Rosario, sé que tienes preguntas, y creo que es hora de que conozcas algunas respuestas. Ven conmigo». Con el corazón latiendo fuertemente, Rosario siguió a doña Isabel fuera de la bodega, preguntándose qué secretos estaba a punto de descubrir. Doña Isabel guió a Rosario hasta el jardín de la mansión. La noche era cálida y el aire estaba perfumado con el aroma de las rosas. Se sentaron en un banco de piedra, rodeadas por la quietud del jardín iluminado por la luna. «Rosario», comenzó doña Isabel con voz suave, «hay una historia que debes conocer, una historia de amor, de sacrificio y de decisiones difíciles». Rosario escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. «Hace muchos años», continuó doña Isabel, «Francisco era un joven lleno de sueños y esperanzas. Durante unas vacaciones en San Miguel de Allende, conoció a una joven hermosa y vivaz. Se enamoraron profundamente. Mi madre», susurró Rosario,
las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Doña Isabel asintió. Sí, María, tu madre. Fue un amor intenso, pero prohibido. Las familias se opusieron. Los padres de Francisco no podían aceptar que su hijo se relacionara con alguien de un estatus social diferente, y los padres de María temían que ella sufriera en un mundo que no era el suyo. Rosario sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué pasó entonces? Se vieron obligados a separarse, respondió doña Isabel con tristeza. Francisco fue enviado a estudiar al extranjero. Cuando regresó años después, María había desaparecido. La buscó, pero nunca pudo encontrarla. «¿Pero y usted, doña Isabel?», preguntó Rosario, confundida. La mujer sonrió con ternura. «Yo era amiga de ambos. Me casé con Francisco años después, sabiendo que una parte de su corazón siempre pertenecería a María. Lo acepté, porque lo amaba y sabía que él me respetaba y me quería a su manera». Rosario guardó silencio, procesando toda esta información. Su mente era un torbellino de emociones y preguntas. «Rosario», dijo doña Isabel tomándole las manos, «creo que es hora de que sepas la verdad completa. Francisco, él es tu padre». Las palabras cayeron sobre Rosario como un baldazo de agua fría. De repente, todo cobraba sentido. El parecido con el retrato, la reacción de don Francisco, los secretos. «¿Por qué mi madre nunca me lo dijo?», preguntó Rosario con voz entrecortada. «Supongo que quería protegerte y proteger a Francisco», respondió doña Isabel. «Pero ahora el destino te ha traído aquí. Quizás es tiempo de sanar viejas heridas y unir a esta familia». Rosario miró hacia la mansión, donde una luz aún brillaba en el estudio de don Francisco. Su padre. La palabra resonaba en su mente, extraña y familiar a la vez. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Rosario, sintiéndose perdida. Doña Isabel la abrazó con cariño. «Por ahora descansa. Mañana será un nuevo día, y podrás hablar con Francisco. Recuerda, Rosario, que a pesar de los secretos y el dolor del pasado, hay mucho amor en esta familia. Y ahora, tú eres parte de ella». Mientras regresaban a la casa, Rosario sentía que su mundo había cambiado para siempre. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara el tumulto emocional que Rosario sentía en su interior. Se levantó temprano, incapaz de dormir más, y se dirigió a la cocina con pasos inciertos. Para su sorpresa, don Francisco ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café intacta frente a él. «Rosario», dijo con voz ronca, «yo creo que tenemos que hablar». Ella asintió en silencio y se sentó frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de los secretos y las verdades no dichas flotando entre ellos. Finalmente, don Francisco rompió el silencio. «Supongo que Isabel te contó todo anoche». «Sí», respondió Rosario en voz baja. «Ram dijo que tú eres mi padre». Don Francisco cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «Lo siento tanto, Rosario. Si hubiera sabido, si tu madre me hubiera dicho...» «¿Por qué no la buscaste?», interrumpió Rosario. Años de preguntas sin respuesta brotando de repente. «¿Por qué la dejaste ir?». «La busqué», respondió don Francisco, su voz quebrándose. «Durante años la busqué, pero ella no quería ser encontrada. Respetó su decisión, aunque me destrozó el corazón». Rosario sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Ella nunca me habló de ti. Siempre dijo que mi padre había muerto antes de que yo naciera». Don Francisco extendió su mano sobre la mesa, dudando antes de tomarla de Rosario. «Tu madre debe haber tenido sus razones. María siempre fue una mujer fuerte y decidida. Quizás pensó que era lo mejor para ti». «¿Y ahora qué?», preguntó Rosario, sintiéndose de repente como una niña perdida. «¿Qué ahora?», dijo don Francisco con una sonrisa triste. «Si tú quieres, podemos intentar recuperar el tiempo perdido. Sé que no puedo borrar 55 años de ausencia, pero me gustaría ser parte de tu vida, Rosario. Conocerte, que me conozcas». Rosario miró a los ojos del hombre frente a ella, buscando en ellos el eco de su propia mirada.
Vio dolor, arrepentimiento, pero también esperanza y un amor que había esperado décadas para ser expresado. «Me gustaría eso», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. Don Francisco soltó un suspiro de alivio y apretó suavemente la mano de Rosario. «Gracias», susurró. En ese momento, doña Isabel entró en la cocina. Al ver la escena frente a ella, sonrió con ternura. «¿Les apetece un desayuno familiar?», preguntó. Rosario y don Francisco se miraron y asintieron. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Un comienzo para sanar viejas heridas y construir nuevos lazos familiares. Mientras doña Isabel preparaba el desayuno, Rosario se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil y lleno de emociones complejas, por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algún lugar. Aquí, en esta mansión que una vez le pareció ajena, había encontrado no solo su pasado, sino también la promesa de un futuro lleno de amor y comprensión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Rosario. Aunque seguía realizando sus tareas como ama de llaves, su relación con la familia Álvarez había cambiado drásticamente. Don Francisco hacía esfuerzos visibles por acercarse a ella, invitándola a tomar el té en las tardes o a dar paseos por el jardín. Una tarde, mientras ordenaba el desván, Rosario encontró una caja vieja llena de cartas. Con manos temblorosas, abrió una de ellas y reconoció inmediatamente la letra de su madre. «Mi querido Francisco», comenzaba la carta. Rosario se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras descubría el amor profundo y el dolor que su madre había guardado durante tantos años. En las cartas, María explicaba por qué había desaparecido. Estaba embarazada y temía que la noticia causara un escándalo que arruinara el futuro de Francisco. Había decidido alejarse, criando a su hija sola, guardando el secreto de su origen. «Te amo demasiado para atarte a una vida que tu familia nunca aceptaría», escribía María en una de las cartas. «A nuestro bebé y yo estaremos bien. Sé que algún día entenderás por qué tuve que hacer esto». Rosario se dio cuenta de que ella era ese bebé. Su madre había sacrificado su propia felicidad para protegerla a ella y a Francisco. Con el corazón pesado pero decidido, Rosario bajó las escaleras con las cartas en la mano. Encontró a don Francisco en su estudio. «Papá», dijo, la palabra aún extraña en su boca, «creo que deberías leer esto». Don Francisco tomó las cartas con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba por una gama de emociones: sorpresa, dolor, amor y finalmente una profunda tristeza. «Ella me amaba», susurró. «Todos estos años pensé que simplemente se había ido, que había decidido que no era suficiente para ella». Rosario se acercó y por primera vez abrazó a su padre. «Te amaba lo suficiente como para dejarte ir», dijo suavemente. Esa noche, padre e hija se quedaron hasta tarde en el estudio, compartiendo historias sobre María, riendo y llorando juntos. Era un nuevo comienzo para ambos, un puente tendido sobre décadas de ausencia y malentendidos. Mientras Rosario se preparaba para dormir, miró el retrato de su madre en la biblioteca. «Gracias, mamá», susurró, «por tu amor y tu sacrificio. Prometo que no será en vano». Con esa promesa en su corazón, Rosario se durmió, sintiendo que por fin había encontrado las piezas faltantes de su historia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Rosario y don Francisco. La verdad revelada en las cartas de María había abierto viejas heridas, pero también había creado un espacio para la sanación y el entendimiento. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, don Francisco se detuvo frente al rosal que María tanto amaba. «Si sabes, Rosario», dijo con voz suave, «hubo muchas veces en las que me pregunté cómo habría sido mi vida si hubiera luchado más por tu madre, si hubiera desafiado a mi familia, si hubiera...». Rosario lo interrumpió gentilmente. «Papá, no podemos cambiar el pasado. Mamá tomó una decisión, tú tomaste la tuya. Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora». Don Francisco asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Tienes razón. Tienes la sabiduría de tu madre». En ese momento, doña Isabel se acercó a ellos.
Había una tensión en el aire, cosas no dichas que necesitaban ser expresadas. «Francisco, Rosario», dijo doña Isabel, «creo que es hora de que hablemos los tres. Hay cosas que necesito decir». Se sentaron en un banco del jardín, el aroma de las rosas flotando en el aire. «Rosario», comenzó doña Isabel, «quiero que sepas que siempre supe sobre María. Francisco me lo contó todo antes de casarnos. Y quiero que sepas que nunca, ni por un momento, he sentido otra cosa que no sea respeto y admiración por tu madre». Rosario la miró sorprendida. Pero, ¿cómo pudo aceptar eso? Doña Isabel sonrió con tristeza. «El amor tiene muchas formas, Rosario. Yo amaba a Francisco, y sabía que una parte de su corazón siempre pertenecería a María. Lo acepté porque entendía que el amor que ellos compartieron era especial. Y ahora, viendo el fruto de ese amor sentada aquí con nosotros, sé que tomé la decisión correcta». Francisco tomó la mano de Isabel, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Isabel ha sido mi roca todos estos años, Rosario. Su comprensión y su amor incondicional nos han traído a este momento». Rosario sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se levantó y en un impulso, abrazó a doña Isabel. «Gracias», susurró. «Gracias por amar a mi padre, por aceptarme, por ser tan increíblemente comprensiva». Los tres se fundieron en un abrazo, las barreras del pasado derrumbándose finalmente. Esa noche, mientras Rosario se preparaba para dormir, sintió una paz que no había experimentado en años. Había encontrado no solo a su padre, sino también a una familia que la aceptaba y la amaba por quien era. Miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. «Mamá», susurró, «espero que estés en paz. Tu amor nos ha unido a todos. Gracias por tu sacrificio, por tu fuerza. Te prometo que viviré una vida que te haría sentir orgullosa». Con esa promesa en su corazón, Rosario se durmió, lista para enfrentar el futuro con su nueva familia a su lado. Los días siguientes trajeron consigo una serie de cambios en la mansión Álvarez. Don Francisco y doña Isabel insistieron en que Rosario dejara su papel de ama de llaves y se mudara a una de las habitaciones principales de la casa. «Eres nuestra hija», dijo don Francisco con lágrimas en los ojos. «Quiero compensar todos estos años perdidos». Rosario se sentía abrumada por los cambios en su vida. Pasó de ser una empleada a ser parte de la familia de la noche a la mañana. Doña Isabel, lejos de mostrar resentimiento, la acogió con amor. «Siempre quise tener una hija», le confió una tarde mientras tomaban el té en el jardín. «Ahora, de alguna manera, el destino me ha regalado una». La transición no fue fácil para Rosario. Acostumbrada a una vida de trabajo duro y escasos recursos, ahora se encontraba rodeada de lujos y comodidades que nunca había imaginado. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Rosario expresó sus preocupaciones. «No sé si puedo adaptarme a todo esto», dijo, mirando su taza de fina porcelana. «Me siento fuera de lugar». Don Francisco le tomó la mano con cariño. «Rosario, no tienes que cambiar quién eres. Nos enamoramos de tu madre por su autenticidad y su fuerza. Esas mismas cualidades las vemos en ti». Doña Isabel asintió. «Tu experiencia de vida es valiosa, Rosario. No queremos que te conviertas en alguien que no eres. Queremos conocerte y amarte tal como eres». Estas palabras reconfortaron a Rosario, pero aún sentía la necesidad de contribuir de alguna manera. «A mí me gustaría seguir trabajando», dijo. «Quizás no como ama de llaves, pero ¿hay algo en lo que pueda ayudar en los negocios familiares?» Don Francisco sonrió ampliamente. «Por supuesto. De hecho, creo que tu perspectiva única podría ser muy valiosa. ¿Qué te parece si empiezas a acompañarme a algunas reuniones?» Así, poco a poco, Rosario comenzó a integrarse no solo en la vida familiar, sino también en los negocios de los Álvarez. Su experiencia de vida y su empatía aportaban una nueva dimensión a las decisiones empresariales. Una noche, mientras cenaban, doña Isabel levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por nuestra familia, por el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, por María, cuyo amor nos ha unido, y por Rosario, nuestra hija, que nos ha traído una nueva luz a nuestras vidas».
Mientras brindaban, Rosario sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. No era la mansión, ni los lujos, ni el apellido Álvarez. Era el amor incondicional de esta familia que la había acogido con los brazos abiertos. «Por la familia», dijo Rosario, su voz llena de emoción. «Ir por los nuevos comienzos». A medida que pasaban las semanas, Rosario se iba adaptando gradualmente a su nueva vida como miembro de la familia Álvarez. Sin embargo, el proceso no estaba exento de desafíos y momentos de duda. Una tarde, mientras acompañaba a don Francisco a una importante reunión de negocios, Rosario se sintió completamente fuera de lugar. Los ejecutivos en trajes caros y con maletines de cuero la miraban con curiosidad, claramente preguntándose quién era esta mujer que acompañaba al respetado empresario. Durante la reunión, Rosario permaneció en silencio, sintiéndose cada vez más incómoda. Cuando uno de los ejecutivos hizo una pregunta sobre las condiciones laborales en una de las fábricas de los Álvarez, Rosario no pudo contenerse. «Disculpen», interrumpió su voz temblorosa pero decidida. «Yo trabajé en una fábrica similar durante años. Si me permiten, creo que puedo aportar una perspectiva diferente». El silencio que siguió fue tenso, pero don Francisco le sonrió alentadoramente. «Oh, por favor, Rosario. Nos encantaría escuchar tu opinión». Con creciente confianza, Rosario compartió su experiencia, ofreciendo ideas sobre cómo mejorar las condiciones de los trabajadores sin comprometer la productividad. Para su sorpresa, los ejecutivos escucharon con atención, tomando notas y haciendo preguntas. Al salir de la reunión, don Francisco la abrazó con orgullo. «Lo hiciste maravillosamente, hija. Tu perspectiva es exactamente lo que necesitábamos». Esa noche, en la cena, Rosario compartió sus sentimientos con doña Isabel. «A veces siento que no encajo en este mundo», confesó, «que estoy fingiendo ser alguien que no soy». Doña Isabel le tomó la mano con cariño. «Rosario, eres quien eres por tus experiencias y tu corazón, no por la ropa que usas o la casa en la que vives. Nunca cambies eso. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza». Estas palabras resonaron profundamente en Rosario. Se dio cuenta de que no tenía que elegir entre su pasado y su presente. Podía honrar sus raíces y al mismo tiempo abrazar su nueva vida. En los días siguientes, Rosario comenzó a encontrar formas de combinar sus dos mundos. Organizó una cena para los empleados de la mansión, cocinando ella misma los platillos sencillos pero deliciosos que había aprendido de su madre. Propuso iniciativas para mejorar las condiciones de los trabajadores en las empresas de los Álvarez. Y, lo más importante, comenzó a sentirse cómoda siendo simplemente ella misma. Una mañana, mientras desayunaban, don Francisco le entregó una pequeña caja. «Es para ti», dijo con una sonrisa. Rosario la abrió y encontró una hermosa pluma estilográfica con su nombre grabado. «Para que firmes tus propios contratos», explicó don Francisco. «Quiero que te unas oficialmente a la empresa familiar. Tu perspectiva es invaluable, Rosario». Con lágrimas en los ojos, Rosario abrazó a su padre. Se dio cuenta de que había encontrado no solo una familia, sino también su lugar en el mundo. Un lugar donde podía ser fiel a sus raíces y al mismo tiempo crecer y prosperar. «Gracias», susurró, «por aceptarme tal como soy». Y así, Rosario dio otro paso en su nueva vida, no como una imitación de alguien más, sino como una versión mejorada de sí misma, honrando su pasado y abrazando su futuro con confianza y gratitud. A medida que Rosario se adaptaba a su nueva vida, sentía cada vez más la necesidad de honrar la memoria de su madre, María. Una mañana, durante el desayuno, compartió sus sentimientos con don Francisco y doña Isabel. «Me gustaría hacer algo para recordar a mamá», dijo Rosario, su voz suave pero decidida. «Algo que celebre su vida y su amor». Don Francisco asintió, sus ojos brillando con emoción. «Es una idea maravillosa, hija. ¿Qué tienes en mente?». Rosario pensó por un momento. «Tal vez podríamos plantar un jardín de rosas en su memoria. Las rosas eran sus flores favoritas». «Me parece perfecto», dijo doña Isabel con una sonrisa cálida.
Podríamos hacerlo en el rincón sur del jardín, donde da el sol de la mañana. A María le habría encantado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rosario, don Francisco y doña Isabel trabajaron juntos para diseñar el jardín. Escogieron las variedades de rosas más hermosas, incluyendo algunas que María solía cultivar en su pequeño jardín en San Miguel de Allende. El día de la plantación llegó y toda la familia se reunió en el jardín. Rosario, vestida con un sencillo vestido floral que le recordaba a su madre, tomó la primera rosa para plantarla. «Esta es para ti, mamá», dijo en voz baja, sus ojos llenos de lágrimas mientras colocaba la planta en la tierra. Don Francisco se acercó y puso su mano sobre la de Rosario. Juntos, padre e hija, plantaron la rosa, un símbolo de su amor compartido por María. Doña Isabel se unió a ellos, trayendo una placa de bronce que habían mandado hacer. «Para María Mendoza, Madre amada y amor eterno», rezaba la inscripción. Mientras colocaban la placa en el centro del jardín, Rosario sintió una oleada de emociones. Tristeza por la ausencia de su madre, gratitud por el amor que había recibido y una profunda sensación de paz al ver cómo el pasado y el presente se entrelazaban en este hermoso homenaje. Don Francisco, con voz emocionada, compartió algunas palabras. «María fue el amor de mi vida, y aunque el destino nos separó, su amor vive en nuestra hija Rosario. Hoy la honramos y le agradecemos por el regalo que nos dejó». Doña Isabel añadió: «Aunque no tuve el privilegio de conocer a María, sé que fue una mujer extraordinaria. Su fuerza y su amor han dado forma a la maravillosa persona que es Rosario. Estoy agradecida de ser parte de esta familia». Rosario, conmovida por las palabras de sus padres, se dirigió al pequeño grupo de personas reunidas, que incluía a algunos empleados de la mansión que habían conocido a María en su juventud. «Mi madre siempre decía que el amor verdadero encuentra su camino», dijo Rosario, su voz temblando ligeramente. «Hoy veo que tenía razón. Su amor nos ha unido a todos de maneras que nunca imaginamos. Este jardín es un testimonio de ese amor, un lugar donde su memoria vivirá para siempre». Mientras el sol de la tarde bañaba el nuevo jardín de rosas, Rosario se sintió en paz. Había encontrado una forma de honrar a su madre y al mismo tiempo abrazar su nueva vida. El jardín sería un recordatorio constante de dónde venía y de la fuerza del amor que la había llevado hasta allí. Esa noche, antes de dormir, Rosario miró por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. «Gracias, mamá», susurró, «por tu amor, tu sacrificio y tu fuerza. Prometo vivir una vida que te haría sentir orgullosa». Con una sonrisa serena, Rosario se durmió, sintiendo que había dado un paso más en su viaje de sanación y reconciliación con su pasado. Con el paso de las semanas, don Francisco comenzó a incluir a Rosario en las actividades de la empresa familiar. Cada mañana, después del desayuno, la invitaba a su despacho para revisar informes, discutir estrategias y tomar decisiones importantes. Al principio, Rosario se sentía abrumada por la complejidad del mundo empresarial. Los términos financieros, los análisis de mercado y las proyecciones económicas le parecían un idioma extranjero. «Papá», dijo un día, aún sintiéndose extraña al usar esa palabra, «no sé si puedo hacer esto. Nunca fui buena con los números». Don Francisco sonrió con ternura. «Tienes la inteligencia y la determinación de tu madre, Rosario. Sé que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Además, tu perspectiva única es exactamente lo que necesitamos en la empresa». Con paciencia y dedicación, don Francisco fue guiando a Rosario a través de los entresijos del negocio. Le enseñó a leer balances financieros, a entender las tendencias del mercado y a negociar contratos. Pero más importante aún, le mostró cómo los negocios podían ser una fuerza para el bien cuando se manejaban con ética y compasión. Rosario, por su parte, aportaba una perspectiva fresca y humana a las discusiones. Su experiencia como trabajadora le permitía ver aspectos que a menudo se pasaban por alto en las salas de juntas. Un día, mientras revisaban los planes para una nueva fábrica, Rosario notó algo en los planos. «¿Por qué no hay un área de descanso para los trabajadores?», preguntó. «Por experiencia,
Sé lo importante que es tener un lugar para relajarse durante los descansos. Don Francisco la miró con orgullo. Tienes razón, hija. Haremos los cambios necesarios. Poco a poco, Rosario fue descubriendo que tenía un talento natural para los negocios. Su empatía y su capacidad para conectar con las personas resultaron ser activos valiosos en las negociaciones y en la gestión de equipos. Una tarde, después de cerrar un importante contrato gracias a la intervención de Rosario, don Francisco la abrazó con orgullo. «¿Lo ves, hija?», dijo con los ojos brillantes. «Tenías todo esto dentro de ti. Solo necesitabas la oportunidad de descubrirlo». Rosario sintió una mezcla de orgullo y gratitud. «Gracias por creer en mí, papá, por darme esta oportunidad». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rosario miró por la ventana hacia el jardín de rosas que habían plantado en memoria de su madre. «Espero que estés orgullosa, mamá», susurró. «Estoy aprendiendo a navegar en este nuevo mundo sin olvidar de dónde vengo. Tu fuerza sigue guiándome». Con una sonrisa en los labios, Rosario se durmió ansiosa por los nuevos desafíos y oportunidades que el mañana traería. Había encontrado no solo una familia, sino también su lugar en el mundo de los negocios. Un lugar donde podía hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. Era un día soleado de primavera, cuando Rosario acompañó a don Francisco a una importante reunión de negocios en el centro de la ciudad. Vestida con un elegante traje sastre, Rosario se sentía cada vez más cómoda en su nuevo papel como parte de la familia Álvarez y de la empresa. Mientras caminaban por el vestíbulo del lujoso hotel donde se llevaría a cabo la reunión, Rosario escuchó una voz familiar que la dejó paralizada. «¿Rosario? ¿Eres tú?». Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Javier, su antiguo novio de juventud. El tiempo había pasado para ambos, pero Rosario lo reconoció al instante. Javier, ahora un hombre de negocios con traje impecable, la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Javier», respondió Rosario, tratando de mantener la compostura. «Qué sorpresa verte aquí». Don Francisco, notando la tensión en la voz de su hija, se acercó. «¿Todo bien, Rosario?». Javier miró de Rosario a don Francisco, claramente confundido por la familiaridad entre ellos. «¿Se conocen?», preguntó. Rosario tomó un respiro profundo. «Javier, te presento a don Francisco Álvarez, mi padre». La expresión de shock en el rostro de Javier fue indescriptible. «¿Tu padre? Pero, ¿cómo?». «Es una larga historia», respondió Rosario con una sonrisa suave. «Ya las cosas han cambiado mucho en los últimos meses». Don Francisco, siempre el diplomático, extendió su mano hacia Javier. «Un placer conocerle». «¿Es usted un viejo amigo de Rosario?». «Sí», respondió Javier, aún aturdido. «Fuimos cercanos hace muchos años». Rosario sintió una mezcla de emociones, nostalgia por los recuerdos de su juventud, pero también un profundo orgullo por la mujer en la que se había convertido. «Javier está aquí para la reunión con Industrias del Norte», explicó Rosario a su padre. «Es el nuevo CEO de la empresa». Don Francisco asintió con aprobación. «Excelente. Será una reunión interesante entonces». Mientras se dirigían a la sala de conferencias, Rosario no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida. Hace apenas unos meses, jamás habría imaginado estar en una situación como esta. Durante la reunión, Rosario demostró su valía una vez más, aportando ideas innovadoras y mostrando un profundo entendimiento del negocio. Notó las miradas de asombro que Javier le lanzaba de vez en cuando, claramente impresionado por su transformación. Al finalizar la reunión, Javier se acercó a Rosario mientras los demás salían de la sala. «Rosario», comenzó su voz mezclada de admiración y arrepentimiento, «yo no sé qué decir. Has cambiado tanto. Te ves radiante». Rosario sonrió con confianza. «La vida da muchas vueltas, Javier. He encontrado mi lugar en el mundo». «Me alegro por ti», dijo Javier sinceramente. «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas». Por un momento, Rosario recordó a la joven que había sido, llena de sueños pero insegura de su lugar en el mundo. Ahora se daba cuenta de cuánto había crecido y madurado. «Gracias, Javier», respondió. «Te deseo lo mejor también».
Mientras se despedían, Rosario sintió una sensación de cierre. Su pasado y su presente se habían encontrado, y ella había salido fortalecida de la experiencia. Esa noche, mientras compartía una cena tranquila con don Francisco y doña Isabel, Rosario les contó sobre el encuentro con Javier. «¿Y cómo te sentiste, querida?», preguntó doña Isabel con cariño. Rosario reflexionó por un momento. «Me sentí en paz, agradecida por el camino que me ha traído hasta aquí con ustedes. Este es mi lugar, mi familia». Don Francisco tomó la mano de Rosario con afecto. «Ya nosotros estamos agradecidos de tenerte, hija. Has traído una nueva luz a nuestras vidas». Mientras se retiraba a su habitación esa noche, Rosario se detuvo frente al retrato de su madre en la biblioteca. «Gracias, mamá», susurró, «por guiarme hasta aquí, por darme la fuerza para enfrentar mi pasado y abrazar mi futuro». Con una sonrisa serena, Rosario se fue a dormir, sintiéndose más segura que nunca de quién era y de dónde pertenecía. El encuentro con Javier había sido un recordatorio de cuánto había crecido y de lo mucho que aún tenía por delante en su nueva vida. La relación entre Rosario y don Francisco seguía fortaleciéndose con cada día que pasaba. Compartían no solo el trabajo en la empresa, sino también momentos íntimos de familia, desayunos tranquilos, paseos por el jardín, conversaciones largas frente a la chimenea en las noches frías. Sin embargo, a pesar de la felicidad que ambos sentían, había momentos en que el peso del pasado se hacía sentir. Una noche, después de una cena familiar especialmente agradable, don Francisco pareció sumirse en sus pensamientos. Rosario lo notó y se acercó a él en el estudio. «¿Estás bien, papá?», preguntó suavemente. Don Francisco levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. «Rosario, yo», comenzó, su voz quebrándose, «hay momentos en que no puedo dejar de pensar en todo el tiempo que perdimos, en todas las cosas que me perdí de tu vida». Rosario se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. «Papá, no podemos cambiar el pasado. Lo importante es que estamos juntos ahora». Pero don Francisco no pudo contener más sus emociones. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Perdóname, Rosario», dijo entre sollozos. «Perdóname por no haber estado allí para ti y tu madre. Si hubiera sabido, si hubiera buscado más». Rosario sintió que su propio corazón se rompía al ver el dolor de su padre. Lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo años de dolor y resentimiento se disolvían en ese abrazo. «No hay nada que perdonar, papá», dijo con voz suave pero firme. «Mamá tomó una decisión. Tú tomaste la tuya. Ambos hicieron lo que creían mejor en ese momento. El pasado es pasado. Lo importante es que estamos juntos ahora». Se quedaron así por un largo rato, abrazados, dejando que las lágrimas lavaran las heridas del pasado. Cuando finalmente se separaron, ambos se sentían diferentes, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Sabes?», dijo Rosario con una pequeña sonrisa, «creo que mamá estaría feliz de vernos así. Ella siempre decía que el perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos». Don Francisco asintió, secándose las últimas lágrimas. «Tu madre siempre fue sabia, y veo esa misma sabiduría en ti, hija». En ese momento, doña Isabel entró silenciosamente en el estudio. Había escuchado parte de la conversación y sus propios ojos estaban húmedos. «Ustedes dos», dijo con cariño, «son la prueba viviente de que el amor puede superar cualquier obstáculo». María estaría tan orgullosa. Los tres se unieron en un abrazo, una familia unida no por la sangre o el tiempo compartido, sino por el amor y el perdón. Esa noche marcó un antes y un después en la relación entre Rosario y don Francisco. Las últimas barreras habían caído, permitiéndoles mirar hacia el futuro sin el peso del pasado. Antes de irse a dormir, Rosario se detuvo frente al retrato de su madre. «Gracias, mamá», susurró, «por enseñarme el poder del perdón. Tu amor nos ha sanado a todos». Con el corazón lleno de paz y gratitud, Rosario se fue a la cama, sabiendo que a partir de ese momento su relación con su padre sería aún más fuerte y profunda. Habían enfrentado juntos el dolor del pasado y habían salido victoriosos,
unidos por un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Conforme Rosario se afianzaba en su nueva vida y papel dentro de la familia Álvarez, comenzó a sentir la necesidad de hacer algo más, algo que pudiera marcar una diferencia en la vida de otras personas que, como ella en el pasado, enfrentaban dificultades. Una mañana, durante el desayuno, Rosario compartió sus pensamientos con don Francisco y doña Isabel. «Casi he estado pensando», comenzó revolviendo distraídamente su café, «en todas las oportunidades que he tenido desde que llegué aquí. Me pregunto si no podríamos hacer algo para ayudar a otras personas que no han tenido la misma suerte». Don Francisco la miró con interés. «¿Qué tienes en mente, hija?». Rosario tomó un respiro profundo. «Me gustaría crear una fundación. Una organización que ayude a madres solteras y a niños de escasos recursos, que les brinde educación, apoyo y oportunidades para mejorar sus vidas». Doña Isabel sonrió con orgullo. «Es una idea maravillosa, Rosario. Creo que podrías hacer mucho bien con un proyecto así». Don Francisco asintió pensativo. «Tienes razón, nuestra empresa tiene los recursos para hacer algo significativo. ¿Por qué no elaboras una propuesta detallada y la discutimos en la próxima reunión de la Junta Directiva?». Entusiasmada con la idea, Rosario se sumergió en la planificación de su proyecto. Pasó días investigando, consultando con expertos y diseñando programas que pudieran tener un impacto real en la vida de las personas. Semanas después, Rosario presentó su propuesta a la Junta Directiva de la empresa Álvarez. Con pasión y elocuencia, expuso su visión de una fundación que no solo proporcionaría ayuda inmediata, sino que también ofrecería herramientas para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo. «Hoy quiero que otras mujeres tengan las oportunidades que mi madre no tuvo», explicó Rosario, su voz llena de emoción. «Y quiero que los niños de estas familias puedan soñar con un futuro mejor, sabiendo que tienen el apoyo para alcanzar sus metas». La Junta quedó impresionada con la presentación de Rosario y aprobó por unanimidad la creación de la Fundación María Mendoza en honor a la madre de Rosario. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Rosario trabajó incansablemente para poner en marcha la fundación, coordinando con autoridades locales, contratando personal y diseñando programas de ayuda. El día de la inauguración de la primera sede de la fundación llegó finalmente. Rosario, vestida con un traje sencillo pero elegante, se paró frente a una multitud de beneficiarios, voluntarios y medios de comunicación. Joyce comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Damos el primer paso en un viaje que espero cambie muchas vidas. Esta fundación nace del amor de una madre que sacrificó todo por su hija, y del deseo de esa hija de honrar ese sacrificio ayudando a otros». Mientras hablaba, Rosario vio a don Francisco y doña Isabel entre el público, sus ojos brillantes de orgullo y amor. También pensó en su madre, imaginando lo feliz que estaría de ver cómo su amor había dado frutos de una manera tan inesperada y hermosa. «Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia», continuó Rosario. «A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad, una mano amiga que nos ayude a levantarnos. Eso es lo que esperamos ofrecer aquí. No solo ayuda, sino esperanza y la posibilidad de un futuro mejor». Cuando terminó su discurso, el público estalló en aplausos. Rosario vio rostros llenos de esperanza y gratitud, y supo que había encontrado su verdadero propósito. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos del día, Rosario se dio cuenta de que había completado un círculo. Había pasado de ser alguien que necesitaba ayuda a alguien que podía brindarla. Su viaje, con todos sus giros inesperados, la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. «Gracias, mamá», susurró al retrato de María. «Tu amor sigue cambiando vidas, incluso ahora». Con el corazón lleno de gratitud y propósito, Rosario se durmió, ansiosa por el nuevo capítulo que se abría en su vida, un capítulo dedicado a marcar la diferencia en la vida de los demás. A medida que Rosario se involucraba más en los negocios familiares y en su fundación, se encontró enfrentando nuevos desafíos y aprendiendo valiosas lecciones de vida.
Cada día traía nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con doña Isabel en la biblioteca de la mansión, Rosario suspiró con frustración. A veces siento que no soy lo suficientemente buena para todo esto, confesó. Hay tantas cosas que aún no entiendo, tantas decisiones difíciles que tomar. Doña Isabel la miró con cariño y comprensión. Rosario, querida, la vida no se trata de ser perfecta, se trata de aprender, crecer y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y tú, mi niña, estás haciendo un trabajo maravilloso. Rosario sonrió agradecida por las palabras de aliento. Es solo que a veces me siento abrumada. Quiero hacer tanto, ayudar a tantas personas, pero temo cometer errores. Los errores son parte del camino, respondió doña Isabel con sabiduría. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Recuerda, incluso las rosas más hermosas tienen espinas. Estas conversaciones con doña Isabel se convirtieron en un ancla para Rosario, ayudándola a navegar los momentos de duda y frustración. En la fundación, Rosario enfrentaba desafíos diarios. Un día, una de las madres beneficiarias llegó desesperada, incapaz de pagar su renta y a punto de ser desalojada con sus hijos. Rosario se vio tentada a resolver el problema inmediatamente con dinero de la fundación, pero sabía que eso no sería sostenible a largo plazo. Después de mucha reflexión, Rosario ideó un programa de capacitación y empleo que no solo ayudaría a esta madre, sino a muchas otras en situaciones similares. Fue un proceso largo y no exento de obstáculos, pero al final, ver a estas mujeres graduarse del programa y conseguir empleos estables fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. En el ámbito de los negocios, Rosario también tuvo que tomar decisiones difíciles. Cuando una de las fábricas de la empresa enfrentó problemas financieros, muchos en la junta directiva sugirieron cerrarla, lo que significaría dejar a cientos de trabajadores sin empleo. Rosario, recordando sus propias experiencias como trabajadora, se opuso firmemente. En su lugar, propuso un plan de reestructuración que, aunque arriesgado, podría salvar la fábrica y los empleos. Don Francisco la apoyó, impresionado por su determinación y visión a largo plazo. Meses después, cuando la fábrica volvió a ser rentable y los empleos se salvaron, Rosario comprendió el valor de mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando el camino es difícil. Una noche, mientras cenaban en familia, don Francisco levantó su copa en un brindis. Por Rosario, dijo con orgullo, que nos enseña cada día el verdadero significado de la compasión y la perseverancia. Rosario se sonrojó, pero sintió una profunda satisfacción. Había recorrido un largo camino desde sus días como ama de llaves, y aunque el camino no siempre había sido fácil, cada desafío la había hecho más fuerte y sabia. Esa noche, antes de dormir, Rosario reflexionó sobre todas las lecciones que había aprendido. Pensó en su madre, en cómo su amor y sacrificio habían sembrado las semillas de la mujer en la que se había convertido. «Espero que estés orgullosa, mamá», susurró al retrato de María. «Estoy tratando de vivir una vida que te honre, de hacer una diferencia en el mundo como tú lo hiciste en el mío». Con una sonrisa serena, Rosario se durmió, agradecida por las lecciones aprendidas y emocionada por lo que el futuro aún le deparaba. Sabía que, con amor, determinación y el apoyo de su familia, podría enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Una mañana soleada, mientras Rosario revisaba su correo en el estudio de la mansión, se encontró con una carta que la dejó sin aliento. El remitente era Javier, su exnovio, a quien había visto brevemente en aquella reunión de negocios meses atrás. Con manos temblorosas, Rosario abrió el sobre y comenzó a leer. «Querida Rosario, espero que esta carta te encuentre bien. Desde nuestro encuentro en el hotel, no he podido dejar de pensar en ti y en todo lo que ha pasado. Me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo, si estás dispuesta. Hay muchas cosas que quisiera decirte, disculpas que ofrecerte. Si aceptas verme, estaré en la cafetería del Parque Central el próximo sábado a las 3 de la tarde». Sinceramente, Javier Rosario se quedó mirando la carta.
un torbellino de emociones agitándose en su interior. ¿Debería ir? ¿Qué podría querer decirle Javier después de tantos años? Después de mucho reflexionar, Rosario decidió que era hora de enfrentar esta parte de su pasado. Le contó a don Francisco y doña Isabel sobre la carta, y ambos la apoyaron en su decisión de encontrarse con Javier. El sábado llegó y con cierta aprensión, Rosario se dirigió a la cafetería. Allí estaba Javier, sentado en una mesa apartada, con una expresión nerviosa en su rostro. «Rosario», dijo poniéndose de pie al verla, «gracias por venir». Se sentaron y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente Javier rompió el silencio. «Quiero pedirte perdón», comenzó, su voz cargada de emoción. «Fui un cobarde cuando éramos jóvenes. Te dejé ir porque tenía miedo de enfrentar a mi familia, de luchar por lo que realmente importaba. He vivido arrepentido de esa decisión todos estos años». Rosario lo escuchó en silencio, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «No busco que volvamos a estar juntos», continuó Javier. «Sé que nuestras vidas han tomado caminos muy diferentes. Solo quería que supieras cuánto lamento haberte lastimado y decirte que me alegro sinceramente por ti. Te ves feliz, realizada. Es lo que siempre mereciste». Rosario sintió que un peso que no sabía que cargaba se levantaba de sus hombros. «Gracias, Javier», dijo con voz suave. «Tu disculpa significa mucho para mí. Y tienes razón, soy feliz. He encontrado mi lugar en el mundo, mi verdadera familia». Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas, riendo sobre viejos recuerdos y compartiendo sus experiencias. Cuando finalmente se despidieron, lo hicieron con un abrazo amistoso y la sensación de haber cerrado un capítulo importante en sus vidas. De vuelta en la mansión, Rosario compartió la experiencia con don Francisco y doña Isabel. «Me siento en paz», les dijo, como si la última pieza del rompecabezas de mi pasado hubiera encajado en su lugar. Don Francisco la abrazó con cariño. «Estoy orgulloso de ti, hija. Se necesita mucha fuerza para enfrentar el pasado y perdonar». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rosario reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. De ama de llaves a hija, de mujer herida a mujer empoderada. Cada experiencia, cada dolor y cada alegría la habían moldeado en la persona que era hoy. Mirando el retrato de su madre, Rosario sonrió. «Gracias, mamá», susurró, «por enseñarme que el perdón y el amor son las fuerzas más poderosas que tenemos». Con el corazón ligero y lleno de gratitud, Rosario se durmió, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que tenía el amor de su familia y la fuerza de su pasado para guiarla. Cerca del primer aniversario de la fundación de Rosario, don Francisco tuvo una idea especial para honrar la memoria de María y consolidar el legado que Rosario estaba construyendo. Una mañana, durante el desayuno familiar, don Francisco compartió su propuesta. «He estado pensando, Rosario, tu madre era de San Miguel de Allende, ¿verdad? ¿Qué te parecería si donáramos una biblioteca allí en su nombre?» Los ojos de Rosario se iluminaron con la idea. «¿Una biblioteca?». Don Francisco asintió emocionado. «Sí, la llamaremos Biblioteca María Mendoza. Será un lugar donde los jóvenes puedan estudiar y perseguir sus sueños como tu madre siempre quiso hacer». Rosario sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Además, es una idea maravillosa, papá. A mamá le habría encantado». Doña Isabel, que había estado escuchando en silencio, añadió: «Podríamos incluir una sección especial con libros sobre empoderamiento femenino y educación financiera. Así complementaríamos el trabajo de tu fundación, Rosario». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Rosario, don Francisco y doña Isabel viajaron varias veces a San Miguel de Allende para supervisar el proyecto. Trabajaron con arquitectos para diseñar un edificio hermoso y funcional, y con bibliotecarios locales para asegurarse de que la colección de libros fuera relevante y útil para la comunidad. Durante estas visitas, Rosario redescubrió el encanto del pueblo donde su madre había crecido. Caminando por las calles empedradas, podía imaginar a una joven María, llena de sueños y esperanzas. El día de la inauguración de la biblioteca,
llegó finalmente. El edificio, pintado en cálidos tonos terrosos típicos de San Miguel, lucía imponente pero acogedor. Sobre la entrada principal, un letrero de bronce anunciaba Biblioteca María Mendoza, un espacio para soñar y crecer. Una multitud se había reunido para la ceremonia. Habitantes del pueblo, autoridades locales y beneficiarios de la Fundación de Rosario llenaban la plaza frente a la biblioteca. Rosario, vestida con un hermoso huipil en honor a las raíces de su madre, se paró frente al micrófono para dar su discurso. Hoy, comenzó su voz llena de emoción, no solo inauguramos una biblioteca, celebramos el poder de los sueños y el amor de una madre. Mi madre, María Mendoza, creció en estas calles. Soñaba con un mundo mejor, con oportunidades para todos. Aunque la vida la llevó por caminos inesperados, nunca perdió esa visión. Hizo una pausa, mirando a don Francisco y doña Isabel, que la observaban con orgullo desde la primera fila. Esta biblioteca es un testimonio de su espíritu y su amor por el conocimiento, pero también es un regalo para esta comunidad. Un espacio donde cada niño, cada joven, cada adulto pueda venir a aprender, a soñar, a crecer. Porque, como mi madre siempre decía, la educación es la llave que abre todas las puertas. Al terminar su discurso, el público estalló en aplausos. Rosario cortó la cinta, declarando oficialmente abierta la Biblioteca María Mendoza. Mientras la gente entraba a explorar la nueva biblioteca, Rosario se quedó un momento afuera, mirando el edificio con una mezcla de orgullo y nostalgia. Don Francisco se acercó y la abrazó. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Rosario. Has tomado su amor y lo has multiplicado, tocando las vidas de tantas personas. Rosario asintió emocionada. Siento que ella está aquí con nosotros, papá. En cada libro, en cada niño que entrará por esas puertas buscando conocimiento. Esa noche, de vuelta en la mansión, Rosario se paró frente al retrato de su madre en la biblioteca. Lo logramos, mamá, susurró. Y tu legado vivirá en cada persona que entre a esa biblioteca, en cada sueño que se haga realidad, gracias a los libros que leerán. Gracias por enseñarme el poder del amor y la educación. Con una sonrisa serena, Rosario se fue a dormir, sintiendo que había honrado la memoria de su madre de la mejor manera posible, continuando su labor de amor y esperanza, y asegurándose de que el nombre de María Mendoza fuera recordado no solo como una madre amorosa, sino como una fuente de inspiración y oportunidades para generaciones futuras. Con el paso del tiempo, Rosario se fue involucrando cada vez más en los negocios familiares. Su perspectiva única y su empatía hacia los trabajadores la convirtieron en un activo valioso para la empresa Álvarez. Sin embargo, un día se enfrentó a su primer gran desafío cuando una importante negociación parecía estar a punto de fracasar. La empresa estaba en conversaciones para adquirir una fábrica textil en una pequeña ciudad. La adquisición significaría una expansión significativa para los Álvarez, pero también implicaba el riesgo de despidos masivos en la fábrica. Don Francisco, confiando plenamente en ella, le dio a Rosario la oportunidad de liderar las negociaciones. «Confío en ti, hija», le dijo. «Sé que encontrarás una solución que beneficie a todos». Rosario, nerviosa pero decidida, se sumergió en el trabajo. Pasó días estudiando los informes financieros, visitando la fábrica y hablando con los trabajadores. Recordó sus propios días como trabajadora y se propuso encontrar una solución que protegiera los empleos. La noche antes de la reunión final, Rosario tuvo una idea. Presentó un plan innovador que incluía la modernización de la fábrica, programas de capacitación para los trabajadores y la diversificación de la producción. Su propuesta no solo salvaría los empleos, sino que también aumentaría la productividad a largo plazo. Y en la sala de juntas, Rosario expuso su plan con pasión y convicción. «Esta no es solo una oportunidad de negocio», explicó. «Es una oportunidad de demostrar que el éxito empresarial y el bienestar de los trabajadores pueden ir de la mano». Hubo un momento de silencio tenso después de su presentación. Luego, para sorpresa de todos, el dueño de la fábrica se puso de pie y aplaudió. «Señorita Álvarez», dijo,
Usted acaba de salvar no solo mi fábrica, sino el sustento de cientos de familias. Acepto su propuesta. Don Francisco no podía estar más orgulloso. Abrazó a Rosario frente a todos los presentes. «¿Lo ves, hija?», le dijo con una sonrisa. «Tienes un don para esto. Tienes la astucia de los negocios y el corazón de tu madre. Es una combinación poderosa». Esa noche, de vuelta en la mansión, Rosario compartió la noticia con doña Isabel. «Estoy tan orgullosa de ti, querida», dijo doña Isabel abrazándola. «Has demostrado que se puede ser exitoso en los negocios sin perder la compasión». Rosario sonrió, sintiéndose realizada. «Gracias, mamá Isabel. Todo lo que he aprendido de ustedes y los valores que mi madre me inculcó me han guiado». Más tarde, en la soledad de su habitación, Rosario miró el retrato de su madre. «¿Quién lo hubiera pensado, mamá?», susurró con una sonrisa. «Tu hija, la que solía limpiar pisos, ahora cerrando tratos millonarios. Pero no te preocupes, nunca olvidaré de dónde vengo ni a quiénes debo ayudar en el camino». Con una mezcla de orgullo y humildad, Rosario se fue a dormir, agradecida por la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo de los negocios y emocionada por los desafíos que el futuro le deparaba. A medida que Rosario se afianzaba en su nueva vida, comenzó a sentir la necesidad de compartir su historia. Su experiencia, desde ser una simple ama de llaves hasta convertirse en una empresaria exitosa y filántropa, era única y podría inspirar a otros. Una tarde, mientras tomaba el té con doña Isabel en el jardín, Rosario compartió sus pensamientos. «He estado pensando», comenzó, «en escribir un libro sobre mi vida». Doña Isabel la miró con interés. «¿Un libro? Me parece una idea maravillosa, querida. Tu historia es verdaderamente inspiradora». Rosario asintió, emocionada pero también un poco insegura. «Quiero inspirar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones difíciles», explicó. «O quiero que sepan que siempre hay esperanza, que los milagros pueden suceder. Y tu historia es la prueba viviente de eso», afirmó doña Isabel con una sonrisa cálida. «Tu historia es un testimonio de amor, perdón y segundas oportunidades, Rosario. Merece ser contada». Animada por el apoyo de doña Isabel, Rosario decidió embarcarse en este nuevo proyecto. Pasó los siguientes meses escribiendo, reviviendo momentos de su pasado, reflexionando sobre los giros inesperados de su vida. El proceso fue terapéutico y le ayudó a comprender aún más profundamente el viaje que había realizado. Escribió sobre su infancia con su madre, sus años de trabajo duro, su llegada a la mansión Álvarez, el descubrimiento de su verdadera identidad y cómo había encontrado su propósito en la vida. Don Francisco también la apoyó en este proyecto. «Tu historia podría ser un faro de esperanza para muchos, Rosario», le dijo una noche mientras revisaban juntos un capítulo del libro. «Estoy orgulloso de que hayas decidido compartirla con el mundo». Mientras escribía, Rosario se dio cuenta de que su libro no era solo su historia, sino también un homenaje a su madre, a don Francisco, a doña Isabel y a todos aquellos que la habían apoyado en su camino. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, el libro estaba listo. Rosario lo tituló De ama de llaves a heredera, un viaje de descubrimiento y amor. El día antes de enviar el manuscrito a la editorial, Rosario se sentó en la biblioteca de la mansión frente al retrato de su madre. Abrió el libro en la página de dedicatoria y leyó en voz alta: «A mi madre, María, cuyo amor y sacrificio me dieron alas para volar. A mi padre, Francisco, quien me dio una segunda oportunidad en la vida. A Isabel, quien me enseñó que el amor puede tener muchas formas, y a todos aquellos que luchan por sus sueños, nunca pierdan la esperanza». Con lágrimas en los ojos, Rosario cerró el libro. Sentía que había cumplido una misión importante, no solo para ella, sino para honrar la memoria de su madre y la bondad de su nueva familia. «Espero que estés orgullosa, mamá», susurró al retrato. «Tu historia, nuestra historia, va a tocar muchos corazones». Esa noche, Rosario se fue a dormir con una sensación de paz y realización. Había transformado su dolor en algo hermoso, su lucha en inspiración, y mientras el sueño la envolvía,
Sonrió sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. Este libro era solo el comienzo de una nueva aventura, una oportunidad de inspirar y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la felicidad y el éxito. El día del lanzamiento del libro de Rosario finalmente llegó. La mansión Álvarez se llenó de gente, amigos, familia, periodistas y lectores ansiosos por conocer su historia. Rosario, vestida con una elegancia sencilla que reflejaba tanto sus raíces humildes como su nueva posición, se paró frente al público para presentar su libro, De ama de llaves a heredera, un viaje de descubrimiento y amor. «Esta no es solo mi historia», comenzó Rosario con voz clara y emocionada. «Es la historia de mi madre, María, y de mi padre, Francisco. Es una historia de amor que trascendió el tiempo y las circunstancias, pero sobre todo, es una historia sobre cómo el pasado y el presente pueden entretejerse para crear un futuro lleno de esperanza y nuevas posibilidades». Mientras hablaba, Rosario vio a don Francisco y doña Isabel entre el público, sus ojos llenos de orgullo y amor. Pensó en su madre y en cómo, de alguna manera, su amor había encontrado un camino para unir a todos. «La vida nos presenta muchos desafíos y giros inesperados», continuó Rosario. «Pero si mantenemos nuestros corazones abiertos al amor y al perdón, si nos atrevemos a enfrentar la verdad y a abrazar los cambios, podemos encontrar belleza y significado incluso en las circunstancias más improbables». Después de su discurso, Rosario pasó horas firmando libros y hablando con los asistentes. Muchos le contaron cómo su historia los había inspirado, cómo les había dado esperanza en sus propias luchas. Una joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Su libro me ha dado fuerzas para seguir adelante», le dijo. «Me ha hecho creer que yo también puedo superar mis dificultades». Rosario la abrazó conmovida. «Nunca pierdas la esperanza», le dijo. «Cada uno de nosotros tiene una fuerza interior que a veces desconocemos. Confía en ti misma y en el amor que te rodea». Mientras la fiesta de lanzamiento continuaba en el jardín de la mansión, Rosario se escabulló un momento hasta el rosal plantado en memoria de su madre. Bajo la luz de la luna, tocó suavemente los pétalos de una rosa. «Gracias, mamá», susurró. «Por tu amor, tu sacrificio y tu fuerza. Tu historia vive en mí, y ahora vivirá en todos los que lean este libro. Prometo seguir honrándote cada día de mi vida». Don Francisco se acercó silenciosamente y puso una mano sobre el hombro de Rosario. «Ella estaría muy orgullosa de ti, hija», dijo con voz suave. «¿Cómo lo estamos Isabel y yo?» Rosario se volvió y abrazó a su padre. «Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién soy realmente», dijo. «Por aceptarme y amarme». «Eres un regalo, Rosario», respondió don Francisco. «Has traído tanta luz a nuestras vidas». Juntos, padre e hija, regresaron a la fiesta. Rosario miró a su alrededor, a la gente reunida, a la mansión que ahora era su hogar, al jardín donde el espíritu de su madre parecía flotar en el aire perfumado. Se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer, para amar, para hacer una diferencia en el mundo. Pero ahora tenía la certeza de quién era y de dónde pertenecía. Con una sonrisa serena, Rosario se unió a la celebración, lista para abrazar el siguiente capítulo de su vida, sea cual fuere, con el corazón abierto y lleno de amor. Su historia, que había comenzado con una joven ama de llaves nerviosa, parada frente a una mansión imponente, continuaría escribiéndose página a página, día a día, siempre guiada por el amor y la esperanza que su madre le había enseñado a atesorar.